Muy buenas noches a cada uno de los que están en la casa del Señor. Hermano José, Dios me lo bendiga, que la gracia del Señor os acompañe en este nuevo año, lleno de esperanza para los que creen en el Señor, para los que son fieles en Él. Bienvenido a la casa del Señor. Ha escogido el mejor lugar para empezar este nuevo año, lleno de lucha, lleno de cosas que no sabemos que vayan a pasar, pero nosotros los que confiamos en el Señor estamos con esa esperanza que el Señor va a bendecir nuestras vidas y nos va a cuidar. Bien, vamos a la enseñanza de esta noche, la que hemos preparado en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 6, versículo del 5 al 6. La palabra ha sido ya bendecida, pero les recordamos para leerla en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice, capítulo 6, versículos del 5 al 6, dice su palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entramos en oración. Padre Celestial, Señor amado Dios eterno, tú has puesto en esta enseñanza como la primera enseñanza de este año, Señor, y has tomado, Dios eterno, esta enseñanza, nuestra maldad, Padre. Yo no sé lo que quiere decir esto, Padre eterno, pero la maldad del hombre, oh Dios eterno, tienes que tú, mi Señor, en tu misericordia erradicarla, Señor. Los hombres no podremos, pero tú, mi Señor, a través de este evangelio, Señor, que nos has dejado, Padre eterno, por él, Señor, nosotros tenemos esta esperanza. Padre de la gloria, me pongo en tus preciosas manos, Señor, en esta tarde y noche, Señor, a todos los que nos miran a través de las redes sociales, y aquí a los que están en esta iglesia, a los que tenían que estar, mi Señor amado, a ellos, Padre, sea la honra para ti, Señor, a ti, mi Dios eterno, la honra, y para cada uno de nosotros, Señor, permítenos bañarnos en tu sangre preciosa y cubrirnos, Padre. Dios amado, Dios eterno, lo que tú quieres de nosotros, hágase tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Así sea, amén, Señor, amén. Tomen asiento, compañeros, queridos hermanos, a cada uno en sus hogares. Les pedimos que pongan mucha atención a esta palabra del primer año que la gracia y la misericordia del Señor nos ha puesto en el corazón a los que hacemos esta su iglesia, la misericordia de Dios, que es infinita, ubicada en Lawrenceville, al servicio de cualquier persona que quiera conocer de Cristo. Les hacemos esa invitación cordial para que usted venga a visitarnos personalmente y se lleve la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, así sea. Queridos hermanos, esta enseñanza que el Señor nos ha regalado y que hemos escogido de este libro de Génesis, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Imagínese, querido hermano, el Señor en su santidad tuvo ese sentir en su corazón y le dolió, dice la palabra, en su corazón.
Pero ¿por qué le dolió en su corazón? Vamos a leer la primera parte del versículo 5. Contiene una de las declaraciones más fuertes y claras sobre la naturaleza pecaminosa de los hombres. Y marca la cúspide, quiere decir, marca todo el desarrollo de la maldad que alcanzó la humanidad en tan solo 10 generaciones del pecado original de Adán. Entonces, el pecado desde ahí ha ido incrementándose, podríamos decir, los que conocen matemáticas, no matemáticamente ha ido creciendo el pecado, la maldad en los hombres, sino ha ido incrementándose geométricamente, queridos hermanos. Y esto hace a nosotros que clamemos dentro de nuestro corazón y nos abra esa orientación a cada uno de nosotros y nos llene de preocupación personal para el servicio de nuestras almas. Estamos viendo, para los que acaban de llegar, una enseñanza: nuestra maldad. Hemos escogido del Génesis capítulo 6, versículo de 5 al 6, estamos explicando que a partir de Noé, 10 generaciones en adelante, la humanidad ha ido incrementando su maldad a tales extremos que no se podían imaginar. Gracias a la ayuda de los ángeles, también esos ángeles que se corrompieron, y aún más la humanidad recibió esta influencia negativa de esos ángeles y nuevas formas de pecar ante el Señor. Imagínese siendo el hombre malo en su corazón, desde que el pecado adámico entró en su corazón. Imagínese, estos ángeles también pusieron su grano de arena para que la maldad en los hombres sea multiplicada. La raza humana llegó al punto, queridos hermanos, en que todo el tiempo su corazón, dice la palabra, solo pensaba en hacer el mal, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal, queridos hermanos. Era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Estoy hablando antes de la época del diluvio, de la época antidiluviana, queridos hermanos. Nuestro Creador nos ha dado ahora una descripción más vívida de la depravación total del hombre. El hombre en sí es depravado, queridos hermanos. Entonces, la total depravación del hombre como consecuencia del pecado que nos separa de Dios, lo que comenzó con el pecado original de Adán, como les hemos manifestado, creció con el asesinato de Abel a manos de Caín, de su hermano, ¿no? Y así gradualmente, y fue evolucionando en la violencia de Lamec, quien orgullosamente declaró que porque unos dos hombres le trataron de herirle sin causarle ningún daño grande, él los mató, y él contó orgullosamente que los había matado. O sea, que el asesinato, la maldad empezó a generarse a través de la historia de la tierra, queridos hermanos. Ahora la maldad estaba en pleno apogeo. Ahora, en estos tiempos, ¿qué vamos a decir, hermanos? Nos quedamos con la boca abierta
que está pasando, porque antes no podíamos concebir. Nuestros abuelos se tapaban la cara, cubrían su rostro de vergüenza. ¿Quién pudo hacer estas cosas? Y simplemente era que se habían robado una gallina. ¿Cómo puede ser posible que sucedan estas cosas? No se digan si ellos vivieran en este tiempo. ¿Qué harían? ¿Cómo concebirían la maldad que hay ahora? Y eso que estoy hablando, solo una generación para atrás. La gente se había vuelto corrupta, fabricando la maldad al más alto nivel, queridos hermanos. Esto tomando en cuenta el pasado he puesto son unos cortos ejemplos para que usted más o menos esto es lo que pasaba antes del diluvio. Entonces el Señor en su poder y en su justicia, ¿qué hizo? Erradicó, hermanos, por medio del agua, queridos hermanos. Esto he tomado, pero volviendo a nuestro tiempo, la realidad que nosotros estamos viviendo, podemos también tomar como referencia al acontecimiento de las palabras de un juez, su nombre Edward Conward, usó para describir los crímenes de un varón llamado Ted Bundy. Estas fueron las palabras de este juez en el tribunal cuando se juzgaba a este hombre: extremadamente impío, sorprendentemente malvado y vil. Esas fueron las palabras del juez cuando le sancionó a muerte a este individuo. El FBI comprobó, solo para darle una información general, comprobó 36 asesinatos en 4 años, desde 1974 hasta 1978. El día que fue sentenciado a su muerte, estas palabras yo le he tomado en esta enseñanza como referencia, cómo es que está la sociedad en este tiempo. Este juez dijo: extremadamente impío, sorprendentemente malvado y vil. Y él ahora está muerto, ejecutado en la silla eléctrica. Dios hizo justicia con este hombre porque había matado más de 36 mujeres. Pero ahora la impunidad que existe no solo del asesinato, sino de la mentira, el orgullo y tantas cosas que existen en la sociedad. ¿Quién nos va a sentenciar? ¿O quién nos está mirando, queridos hermanos? Esas palabras entonces, queridos hermanos, también pueden describir la maldad del hombre si tomamos en cuenta lo que el apóstol Pablo dice al respecto en Romanos capítulo 16, versículos de Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 32 en general. Este es uno de esos capítulos que nosotros como cristianos tenemos que enrolarnos. Es el primer capítulo de Romanos que estamos enrolándonos. Este es uno de los capítulos que nosotros tenemos que tener esa curiosidad de ver qué es lo que dice. Tenemos que entrar en el estudio de la palabra de Dios, conocer con precisión y cómo nosotros debemos familiarizarnos con la palabra de Dios. Este pasaje es central para una clara comprensión de la condición humana, necesario para el entendimiento del pecado
del Evangelio. Así nosotros podemos dirigirnos correctamente por el camino adecuado al Evangelio, porque es declarado poder de Dios para la salvación de quien lo cree y que está en fe en nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. No podemos darnos el lujo de vivir la vida cristiana sin una correcta comprensión bíblica del pecado, la maldad y la gracia y el Evangelio, queridos hermanos. De estos, todos los textos que se han escrito en la historia de la humanidad, el primer capítulo de Romanos, de todas maneras, un siervo del Señor, Pablo Washer, él había dicho que es Romanos el acrópolis de la religión cristiana. Yo no sé si de él salió por inspiración del Espíritu Santo o tuvo la oportunidad de leer algún siervo, pero él lo dijo. Entonces dijo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es una como ciudad fortificada para aprender todo lo que envuelve Romanos ahí para cada uno de nosotros, como una bendición para comprender lo que significa Romanos, el libro de Romanos para cada creyente. Romanos nos provee una visión más completa, la explicación más coherente y el argumento más razonable acerca de la maldad del hombre, queridos hermanos. En este pasaje tenemos una exposición exhaustiva, o sea, de paso a paso, entendible. ¿Por qué? Porque el Señor se ha preocupado de hacer entender al más ignorante cómo es su caminar delante de Dios a través de la palabra del Señor y en este caso a través del libro de Romanos que está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo nos abre las cortinas del Génesis 3 para mostrarnos con más claridad y detalle lo que realmente está detrás del pecado. Para decirlo de otra manera, Romanos capítulo 1 es el desarrollo de la explicación de Génesis capítulo 1 al 3, queridos hermanos. Hay al menos 4 verdades que vamos a ver en esta noche que podemos encontrar en este pasaje a grosso modo. No vamos a ver individualmente, sino en un amplio prospecto para nuestro entendimiento respecto a la maldad de los hombres. Primero, la maldad de los hombres es universal. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la maldad. Esto quiere decir, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con ira se revela lo que está pasando alrededor de nosotros, la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. O sea que todo lo ocultan a través de la mentira, la hipocresía y todo lo que está sucediendo alrededor nuestro parece todo que es verdad, pero aquí dice su palabra, con injusticia restringe la verdad. Tengan mucho cuidado porque esa es la arma del enemigo que viene a destruir a la iglesia.
con la desinformación y además con ocultar la verdad a los hombres de Dios. Incluso los hombres de Dios que sean más apegados a Dios, ellos también podrán ser tentados, dice su palabra. Aún caerán los que conocen del Señor. Entonces, queridos hermanos, hemos visto en Romanos capítulo 1, versículo 18, con esto el apóstol quiere establecer que esta maldad e injusticia la cometen todos los hombres y por eso la ira de Dios cae sobre ellos. Que la ira de Dios se revele sobre todos los hombres es el testimonio que todos sin excepción son culpables, queridos hermanos. Esta maldad es la realidad de todos los seres humanos, es decir, todos estamos en esa condición pecaminosa, todos cometemos esta impiedad e injusticia que provoca la ira divina. Entonces nosotros tenemos que ponernos a razonar. Todos cometemos esa impiedad e injusticia que provoca la ira divina. La maldad es el estado en que los hombres nos encontramos actualmente. Nadie se escapa de esta realidad y algo que es evidente en el mundo. Miremos las noticias, miremos en las calles, miremos en el trabajo, en las escuelas, miremos en nuestro propio corazón, querido hermano, y confirmemos el testimonio de la Biblia. Ahí nos podemos darnos cuenta que las Sagradas Escrituras no mienten. La maldad de los hombres es una realidad universal. Jesús le dijo a un joven rico en Marcos capítulo 10, versículo 18, le dijo en Marcos 10, 18, ¿por qué me llamas bueno?, le dijo el Señor. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El Señor dijo eso para corregir la creencia común entre los judíos que habían hombres buenos. Pero el Señor aquí no está hablando de él mismo. Y el joven que se le acercó pensó que Jesús era uno de ellos. Y el Señor aquí, como les digo, no está tratando de probar su divinidad. El muchacho habla de hombres buenos porque él mismo se considera un hombre bueno en su estimación propia, porque muchas veces nosotros justificamos nuestros actos y somos jueces de nosotros mismos y decimos, no creo que esto sea mal, no creo que esto sea tan malo, pero no sabemos que delante de Dios todas las cosas que nos saben a bien al Señor no le gusta, querido hermano. Entonces, esa es una persona buena, pensamos, y Jesús le quiere enseñar que los hombres buenos no hay. El mismo Salomón, siendo un hombre sabio, dijo en su palabra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Mire, el Señor hace las cosas bien. Dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién es el que busca las perversiones, las cosas malas? El hombre, queridos hermanos. Ese es el que busca, así lo dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 3, versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, porque cuando tú no estás en la voluntad de Dios, cuando tú no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, te conviertes
Lo que Romanos 1 nos enseña es que la maldad de los hombres es una realidad universal y es la condición de todos los seres humanos sin excepción. Vamos al siguiente punto, número 2. La maldad de los hombres está enraizada en el abandono de Dios. Escuche bien, la maldad de los hombres, la raíz misma, está en el abandono de Dios. ¿Qué quiere decir? Abandonar la ley de Dios y alejarse del Dios Todopoderoso, que es bueno, amable, gentil con los hombres, y el hombre por su maldad, por su corrupción, por la depravidad total del hombre, abandona a Dios. Y eso vamos a ver ahora a continuación. La esencia de la maldad es que hemos ignorado a Dios. No lo hemos honrado a Él como se merece, queridos hermanos. Qué dolor sintió el Señor cuando dijo: me arrepiento de haber creado a ellas, y sintió un dolor en su corazón, en nuestro texto base. Él se merece y no le hemos dado gracias por todas las bendiciones y favores con lo que nos colma todos los días. Todos los días son bendiciones de Dios y no le hemos dado gracias. Leamos lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, ese es el abandono de Dios. Le abandonamos las cosas del Señor, no queremos saber nada del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, escuche bien, en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, que pensaron que es un Papá Noel, que Él solo da cuando usted lo necesita, querido hermano. En Romanos capítulo 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, que rindiendo homenaje al hombre, rindiendo homenaje a los jefes, rindiendo homenaje al que le da el dinero, rindiendo homenaje al que le hace sentir bien, y no al Dios que merece toda honra y toda gloria de parte de cada uno de nosotros. Porque dice: porque hemos honrado y dado culto a las criaturas antes que al Creador. Y en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en el 1:28, no querían saber de nada, tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada, a una mente decaída, a una mente llena de decadencia, para hacer cosas que no convienen, tanto a usted como persona espiritualmente, peor aún a su familia y a sus seres queridos, haciendo lo contrario, llevando dolor a su familia, preocupación y amargura, querido hermano, por la maldad que hay en su corazón. Entonces, queridos hermanos, estos textos que hemos acabado de leer, el hecho es que el hombre ignora a Dios, no le toma en cuenta y le ha dado la espalda, queridos hermanos. Se encuentra una abierta intencionalidad y orgullosa indiferencia. No le tomamos en cuenta
Dios. La maldad en su esencia está enraizada en esa declaración de independencia que el hombre le expresa a su Creador. El hombre le quiere hacer saber a Dios que está independiente de Él, que está independiente de su voluntad. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Acarreando ira, amontonando ira para el día de la ira del Dios viviente, porque amamos a un Dios vivo, a un Dios justo y verdadero, que no vendrá más en un potrino, sino vendrá con fuego consumidor. La maldad tiene que ver con haberle negado a Dios la gloria que merece y habérsela dado a las cosas creadas. El hombre ha hecho de las cosas sus ídolos, a quienes adora, a quienes honra, y en quienes encuentra su identidad, gozo, esperanza. Tenemos un vivo ejemplo. Acaba de terminar un mundial de fútbol y ahí le quieren entronizar a un jugador que ha recibido los dones que por el mismo Dios ha recibido esa habilidad de jugar fútbol. Estoy hablando de Messi, estoy hablando de Maradona, y que ahora ¿quiénes son? Hechos por los hombres dioses. Que el Señor lo reprenda, esas almas que no merecen nada del Señor, pero el Señor, sin embargo, en misericordia, esperando que se arrepientan y vuelvan a inclinar sus lomos en humildad hacia el Señor, no se dan cuenta que están yéndose en contra de la voluntad de Dios, entronizando a los hombres en vez de entronizar al Creador. Vemos en Jeremías capítulo 2 versículos del 11 al 3, dice su palabra: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria por lo que no aprovecha. Mire lo que dice: espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted escucha palabra, es usted una cisterna rota donde el agua, los ríos de agua viva no puede usted colectar. ¿Por qué? Porque usted está viviendo en pecado, está yéndose contra los preceptos de Dios, sigue sin provecho, sin que saque provecho a la predicación, que es locura, para que el Señor entre en su vida, para que el Señor obre en su vida, dándole ese cambio oportuno antes de que su alma se pierda en el lago de fuego eternamente. En el corazón del reclamo que el Señor hace por medio del profeta está el hecho de que el hombre abandona a su Dios. Ahí se encierra el concepto de que los hombres abandonamos al Señor. ¿Y qué hace el hombre? Crea otro tipo de manantiales, ídolos de madera que ni siquiera hablan, para tomar de ellas la vida, la esperanza y el bienestar y gozo que nunca encontrarán, porque ni siquiera hablan, ni siquiera pueden ver. Ídolos que son de barro, de palo, de hierro,
Juan Calvino, este siervo del Señor, hace una referencia en fuertes términos de la gran maldad que hemos cometido contra Dios. Según Calvino, la mera existencia, la belleza y la grandeza de la creación debió haber inducido al hombre a glorificar a Dios, porque cuando usted sale y empieza a ver la belleza de la creación, usted lo único que si estuviera el Espíritu Santo con usted clamaría y dijera: oh, cuán maravillosa es tu creación, mi Dios eterno. Ni Salomón, que tenía tanto dinero y sabiduría, no podían vestirse como se viste un cirio con sus hojas, de tal manera que esa belleza es incomparable con lo que usted puede ver, solo con ver una flor afuera, un pájaro volando. La belleza de Dios le deja pasmado cuando el Espíritu Santo está en su corazón. Entonces dice Calvino: sin embargo, nadie cumplió con su deber apropiado. Por lo tanto, parece que todos fueron culpables de sacrilegio y de ingratitud perversa y abominable. Viendo la creación de Dios, nadie le tomó en cuenta a Dios. El hombre no le da la gloria a Dios, no le da las gracias, no le honra, no confía en Él. Al contrario, lo desprecia, no lo toma en cuenta, y ahí reside nuestra impiedad. La maldad comienza y tiene su punto de partida, y es en que nosotros nos hemos alejado de nuestro sumo bien, que es Dios. Él es nuestro sumo bien. Permiso. Que es Dios. Todos los vicios, las maldades, los crímenes, las injusticias influyen de la mayor de todos los crímenes, es decir, tiene raíz en la mayor de las injusticias y maldades. ¿Cuál es? Abandonar a Dios. Esa es la raíz de todos los males. Ahora vemos el tercer punto. La maldad de los hombres también es un juicio de Dios. ¿Qué hace Dios ante la maldad de los hombres? ¿Cómo ha respondido Él ante esta rebelión y desafío? Quizás la respuesta más instintiva sería mencionar la maldición que hay sobre el mundo creado, como lo dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 22, dice su palabra: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que la creación misma, la tierra, está reclamando su redención. La tierra está diciendo: este inmundo, este pecador, está pisando la tierra. Yo le quisiera tragar, porque no honra al Dios Todopoderoso de la creación. La tierra mismo le quisiera tragar, porque la tierra no quiere ser alcahuete de cómo es su corazón, cómo camina delante de Dios, lleno de inmundicia. Sin embargo, en Romanos 1 nos dice algo muy revelador respecto a la manera en que Dios ha respondido. En realidad dice que Dios ha entregado a los hombres a sus deseos malvados. Y esto es bien crítico. Esto es de ponernos a temblar delante de Dios, a poner a nuestro corazón a buen recaudo. Dice su palabra
25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de nuestros corazones, o sea, en lo que hay oculto dentro de nuestros corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire, o sea que todo el pecado que usted hace es en contra de sus cuerpos. Y 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Imagínese, querido hermano, cómo está nuestro caminar con Dios. No es una casualidad, queridos hermanos, que el primer día del año el Señor nos está regalando esta enseñanza, la maldad, nuestra maldad. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, estamos en el versículo 26 de Romanos 1, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convenían. Estamos viendo Romanos capítulo 1, versículos del 28 al 32. Yo no lo digo yo, querido hermano, estoy leyendo las Sagradas Escrituras. Dice en 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractadores. O sea que dicen una cosa y después lo niegan. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, sabemos o no sabemos que el que hace estas cosas malas es digno de muerte y de muerte eterna. Sí lo sabemos. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. ¡Qué dura es esta palabra! Hemos leído Romanos capítulo 1, 28 al 32. Es decir, esa maldad que los hombres hicieron al no darle gloria y honra, llevar a Dios a alejarlos, a que vivan en conformidad a sus deseos, para que esa misma maldad se exprese y se manifieste y se haga visible en sus vidas, teniendo una vida deplorable y pensando que están bien. No, queridos hermanos, usted tiene que hacer conciencia cómo está delante de Dios. Él mismo los interrumpe, sino que les dice, ¿eso es lo que quieren? Muy bien, eso es lo que tienen. Esa es la palabra misma que hace el Señor. Eso es el acto de Dios mismo delante de este tipo de persona. Eso es lo que quieren. Muy bien, eso es lo que tienen. Y les da más corrupción a su vida. Ellos no toman en cuenta a Dios, nos dice Pablo, y Dios deja que sigan ese camino. Usted quiere estar en ese tipo de personas donde Dios mismo le empuja su maldad. Pídale al Señor, Dios mío, si yo he pecado contra ti, Señor, ayúdame a restablecerme delante de ti. Santo Dios, que no pueda ocurrir eso con nuestras almas. Es cierto que Dios se reserva el derecho de juzgar a una nación o a un pueblo o a una persona, y lo puede hacer por medio de desastres naturales, enfermedades,
En los versículos 21 al 31, como hemos visto, hay una lista de casi 31 vicios y pecados, y los leímos, queridos hermanos. Lo llamativo es que encierra toda clase de pecados, desde la fornicación hasta la envidia, desde la murmuración hasta el homicidio, para recordarnos que todo pecado, incluso aquellos que no nos parecen tan graves, tienen relación con la gloria de Dios, queridos hermanos. Es decir, en el momento que pecamos de murmuración, envidia y arrogancia, estamos ignorando y tomando poco la gloria de Dios. No estamos analizando delante de quién estamos, solo quizás cuando nosotros decimos, es una mentirita piadosa. No, estamos delante de un Dios santo, 3 veces santo, querido hermano. De otro lado, la especial mención que se hace de los pecados del homosexualismo y el lesbianismo no es precisamente porque estos sean peores pecados, no, queridos hermanos. En realidad lo que Dios quiere mostrar con estas prácticas es lo despreciable que es abandonar a Dios. Cuando usted hace las cosas en contra de Dios, quiere decir que usted está alejándose de Dios, usted está yéndose más a la izquierda, más a la derecha, no está en el camino correcto de Dios. Es decir, como si es antinatural que un hombre tenga relaciones con otro hombre, así también es antinatural que una criatura creada por un buen Dios no le adore ni viva para Él. Dios no le adore ni viva para Él, así como es anormal que una mujer tenga relaciones sexuales con otra mujer, así es de anormal es que las criaturas no glorifiquen y den gracias a su Creador, querido hermano. John Piper dice que este pecado es como una dramatización de lo que los hombres hemos hecho contra Dios, queridos hermanos. Y no es que ellos sean malos, sino que se apartaron de Dios. Para que usted vea lo que es apartarse de Dios y pecar y alejarse de Él. Para resumir, la raíz de la maldad es el abandono a Dios. La maldad del hombre está enraizada, su raíz propia la tiene en que ha dado usted la espalda a Dios. No le quiere escuchar, no oye su consejo, se deja llevar de sus propios pensamientos, escucha a las personas murmuraciones y usted se deja bañar. Cuando yo les recuerdo que la salvación es personal, ay de aquel, dice la palabra, el que pone piedra de tropiezo a uno de mis hijos, más le vale que se ponga una piedra de molino y se lance al mar. Santo es el Señor. El que juzgue esta maldad, entregándolo el Señor a más maldad, para que veamos cuán injusto e impío es abandonar a Dios. La maldad que los hombres cometen es en sí misma un juicio, hermano, porque Él es el que pone el querer como el hacer. ¿Acaso ustedes no recuerdan cuando Faraón no quería dejar libre a su pueblo? ¿Qué hacía el Señor? Endurecía el corazón de Faraón para que no les diera permiso de salir. Entonces vemos que es un juicio de Dios. Es como que alguien se quisiera tirar por un deslizadero para abajo y nosotros lo dejamos.
Eso es precisamente lo que Dios ha hecho. Las consecuencias del pecado de abandonar a Dios es más pecado y el juicio por la maldad es más maldad, querido hermano. Y ahora nos vamos al cuarto y último punto. La maldad de los hombres solo tiene una solución en el Evangelio, que es poder de Dios. No hay esperanza para los hombres fuera de Dios. Si hemos abandonado al Creador, si lo hemos ofendido, y es Él quien nos condena, se sigue que solo Él puede venir, y de Él viene la solución, queridos hermanos. Hemos visto terribles cosas a través del libro de Romanos, pero aquí vemos la gracia y el poder y la misericordia de Dios. Él es el único que puede darnos la solución. Solo por medio de Él podremos ser perdonados, transformados, redimidos, queridos hermanos. Solo por medio de Él esta situación puede ser reparada y restaurada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta clara y aterradora sección comienza con la solución al problema. El hermano Pablo, contrario a lo que pensaríamos, nos presenta el remedio antes de darnos este terrible diagnóstico. Nos da la solución antes de plantear el problema. Leamos en Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Dice su palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá, querido hermano. Ese es el fundamento. El pecado ha traído fundamentalmente dos problemas al pecador. Lo ha corrompido en su interior y lo hace culpable delante de Dios. Es decir, por causa del pecado el hombre está condenado y corrompido. Por eso el Evangelio de la gracia es la única respuesta al problema del hombre. El Evangelio ofrece perdón de pecados, comenzando por el pecado de haberle dado la espalda a Dios, y también ofrece un cambio de corazón a los hombres. El Evangelio de Cristo es la única solución a la maldad de los hombres, porque produce una nueva vida con nuevos deseos, anhelos, nuevas metas e ideales, querido hermano. La gracia de Cristo es la única esperanza para este mundo caído, porque solo Cristo trae perdón y una nueva vida al pecador. Esta contemplación de lo profundo del pecado y la grandeza del Evangelio en Romanos 1 presenta y es recogida con el conocido himno. Hay un himno maravilloso, queridos hermanos. Hay un himno, hermanos, que nosotros lo hemos escuchado aquí. Dice: mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y lo voy a leer textual. Eso refleja más o menos lo que es Romanos. Dice: qué amor nos recuerda todo mi pecado. Lanzados al mar, no los quieres contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Paciente me guarda en constante desviar. Un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil
vil pecador. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago de su vida, entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Es este precioso tema de Romanos, así es este tema de Romanos. El Evangelio que es suficiente para reparar la gran maldad de los hombres. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros tenemos que dar gracias al Señor. Y es tiempo de orar, pero antes quiero invitarles a que escuchen este himno, que significa la gracia de Dios. Mis faltas son muchas, mis pecados decide olvidar. Hágase bien, hermanos, no los quiere contar. El cielo visible olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias son nuevas hoy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Oh, paciente mi amada, en mi destino, nada que quiero me llama hogar. Recibe al débil y al pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Oh Dios Padre celestial, Espíritu eterno, Padre de este mundo, Padre Jesús, que seas soberano, Señor, gracias, amada. Dios bendito, Dios eterno, pongo en tus manos estos varones, Padre, que se han dado cita en tu casa, mi Señor. Úngeles con tu Espíritu, Señor. Limpia sus almas, Señor amado. Pongo mi hogar en tus manos, Señor amado. Ensancha nuestro territorio, nuestro corazón, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos la honra, la gloria, el poder, la alabanza, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Bendita sea tu gloria, Padre. Oh poderoso Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos entrar en tu presencia, Señor, predicando tu palabra, Señor. Dándote gracias, Padre, porque tú, Señor, eres el que da, Padre Santo. Hemos sembrado tu palabra y tú das el crecimiento, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre eterno.